En Sudamérica vive un grupo de animales extraordinarios. Son unos de los seres vivos más espectaculares del planeta. Han despertado nuestra fascinación desde que supimos de su existencia. Se trata de los colibríes. Sus brillantes colores y su maestría en el vuelo son inigualables. Son las grandes estrellas del mundo de las aves, las que causan mayor admiración. Los colibríes, preciosos mensajeros. ¿Qué sabemos sobre estas extraordinarias aves? En primer lugar, que son diminutas. Unas liliputienses en las manos de quien las estudia, y son de los animales de sangre caliente más pequeños de la Tierra. No cabe duda de que viven a un ritmo vertiginoso. En vuelo no son más que un borrón. Para poder empezar a estudiar la acelerada vida de estas pequeñas aves, primero hay que ralentizarlas. Las cámaras de alta velocidad nos permiten verlos más despacio. Un segundo se convierte en 50 y adentrarnos en su mundo secreto. Buena parte de sus hábitos siguen siendo un misterio para nosotros. Lo que sí sabemos es que se alimentan del néctar de las flores, que es el combustible de su frenético batir de alas. Y que solo se encuentran en el Nuevo Mundo. La mayoría viven en Sudamérica, que es donde comienza nuestro relato. Aquí, muchas plantas emplean a los colibríes como mensajeros, pero ese no fue el acuerdo inicial. Cuando las flores empezaron a evolucionar hace más de 60 millones de años, no existían los colibríes. Los polinizadores de las primeras plantas con flor fueron los insectos que siguen siendo los principales mensajeros que utilizan las plantas. Las mariposas van de flor en flor para libar el néctar, pero al mismo tiempo transportan el polen de una a otra. Los insectos fertilizan la planta y a su vez se alimentan de ella. Ese fue el acuerdo inicial. Esta relación entre las plantas y los insectos ha sido larga y fructífera. Pero, pasado el tiempo, algunas plantas prescindieron de estos mensajeros. La explicación la encontramos en las montañas boscosas de Sudamérica. Un paisaje de mañanas frías y húmedas. Las mariposas no pueden volar en esas condiciones. Los insectos son seres de sangre fría. Su temperatura corporal es la misma que la de su entorno, así que durante las primeras horas frías de la mañana están aletargados. En las montañas uno no puede confiar en los insectos para que se encarguen de la fertilización. Las plantas necesitaban un mensajero alado más fiable.
Es posible que nunca sepamos con certeza dónde se produjo este cambio de mensajeros, pero sería en algún lugar de Sudamérica, tal vez en la antigua meseta brasileña, donde las plantas encontraron un nuevo aliado. Probablemente ocurrió hace unos 50 millones de años. En los climas fríos, las plantas necesitaban un mensajero fiable. Y había un ave idónea para esa misión. Es posible que aquella ave que encontró una nueva forma de alimentarse fuera como este ermitaño picosierra. Se cree que ese antepasado de los colibríes se alimentaba de insectos y arañas y que tenía un pico ancho con el que atrapaba a sus presas. En algún momento, aquellos colibríes primigenios con el pico ancho empezaron a visitar las flores. ¿Acaso lo hacían para cazar a los insectos que pudieran tener dentro? Tal vez fuese así, pero en cuanto desarrollaron esa costumbre, también empezaron a transportar el polen de una flor a otra. Aquellos primeros colibríes, además de atrapar insectos, se bebían el néctar de las flores. Eran aves bastante grandes y algo torpes volando, y tenían un pico grueso. Pero aquel sería el comienzo de una larga relación con las plantas, y los colibríes evolucionaron para adaptarse mejor a esa nueva forma de vida. Durante millones de años, el pico se les fue afinando y haciendo más ligero para que pudieran alcanzar mejor el preciado néctar. Y para sostenerse junto a las flores tenían que perfeccionar sus técnicas de vuelo, así que se fueron haciendo más pequeños y ágiles que sus antepasados. Ahora que tenían un pico más estrecho, desarrollaron también una lengua larga que pudieran introducir en las flores para libar el néctar con facilidad. Para llegar al néctar hay que hacer un gran gasto de energía, así que los colibríes tuvieron que reducir mucho su peso. Las patas se les afinaron tanto que ya no podían andar ni saltar. Solo les sirven para posarse en las ramas de los árboles. Pasaron a tener que vivir en el filo de la navaja, administrando muy bien sus energías. Los primeros colibríes ofrecían un servicio de confianza a sus asociados, las plantas, puesto que podían volar independientemente de las condiciones meteorológicas y hacer llegar el polen a su destino. Durante millones de años, los colibríes fueron generalistas, porque se alimentaban de una gran variedad de flores. Y muchas plantas se asociaron con estos nuevos polinizadores. En la actualidad hay más de 8.000 plantas distintas que dependen de estas aves para su reproducción.
Pero el acuerdo tenía una contrapartida. Las plantas tenían que abastecer a estos mensajeros de sangre caliente con una mayor cantidad de alimento. Estas aves consumen 10 veces más energía que los insectos de sangre fría a los que sustituyeron. Un colibrí liba una cantidad diaria de néctar superior a su peso corporal. Y las flores de las que se alimentan deben producir una enorme cantidad del preciado líquido para tener satisfechos a sus mensajeros. Se pensaba que las plantas asociadas a los colibríes habían desarrollado flores rojas y naranjas para atraerlos, pero la explicación es más complicada que todo eso. Las abejas son daltónicas. Las plantas querían ocultar su valioso néctar de estos ladrones que no perciben la diferencia entre el verde y el rojo. Y a la vez, hacer sus flores bien visibles para sus nuevos polinizadores. Los colibríes también tuvieron que pagar un precio. Otro de los cambios que las plantas experimentaron para proteger el néctar de los insectos fue que las flores pasaran a ser estrechas y alargadas y a brotar en los extremos de las ramas. Para poder alcanzarlas había que ser capaz de volar con suma precisión. Los colibríes tenían que poder quedarse suspendidos en el aire y para eso había que emplear muchísima energía. El néctar es un alimento muy energético, pero para obtenerlo tienen que consumir gran parte de esa energía, de modo que desde ese momento los colibríes se han visto obligados a aprender a administrar muy bien sus fuerzas. La capacidad de mantenerse en el sitio con total precisión es exclusiva de los colibríes. Son las únicas aves con esa habilidad. Aunque el mielero común, de un tamaño similar, lo intenta. Pero en honor a la verdad, en comparación con el colibrí, todas las demás aves resultan torponas. El secreto se esconde en la forma de volar de los colibríes. Todas las aves, salvo los colibríes y los vencejos, sus parientes lejanos, se impulsan y se elevan al hacer el movimiento descendente con las alas, las pliegan al levantarlas y repiten el movimiento. Los colibríes mantienen las alas estiradas, sin doblarlas, y las mueven desde el hombro, girando de forma que el aleteo en ambos sentidos proporciona impulso y sustentación. Esta potencia extra les da una considerable ventaja y sin duda pueden preciarse de ser las aves con mayor maestría de vuelo. Hasta hace muy poco no tenían rival. Pero recientemente una empresa californiana de ingeniería aeronáutica creó un colibrí robótico. Vuela igual que los colibríes de verdad, impulsándose con el aleteo en ambos sentidos. Es un avance realmente extraordinario. Es tan realista que engaña a sus congéneres de carne y hueso. Este colibrí de Allen se ha adueñado de este jardín de las afueras de Los Ángeles y no está dispuesto a compartirlo.
La gota que colma el vaso es ver que el colibrí robótico se acerca al comedero. Hasta ahí podíamos llegar. El robot es 4 veces más grande que él, pero no se amilana y trata de ahuyentarlo lanzándose en picado contra él. El robot funciona con una batería y solo tiene unos minutos de autonomía. En cambio, el colibrí de carne y hueso puede mantenerse en el aire durante horas. Esta singular forma de volar les permite maniobrar en todos los sentidos. Son las únicas aves que pueden volar hacia atrás. Girar sobre sí mismos e incluso darse la vuelta y volar hacia abajo. Las plantas, al dificultar el acceso a las flores, dieron origen a estos magníficos acróbatas aéreos. Pero este virtuosismo en el vuelo requiere mucha energía. La demanda de oxígeno de los colibríes en pleno vuelo es la mayor de todos los vertebrados. Baten las alas 80 veces por segundo. La dificultad estriba en llevar oxígeno a los músculos que intervienen en el vuelo. Cuando están posados, el corazón va a un ritmo de unos 400 latidos por minuto. En vuelo, pasan a ser 1200 pulsaciones por minuto, porque el corazón está bombeando sangre oxigenada a los músculos de las alas. Y cuando se sostienen en el aire, el corazón se expande y late aún más rápido para bombear más sangre con cada latido. En esos momentos la sangre circula por todo el cuerpo, del corazón a los pulmones, otra vez al corazón para ir a los músculos y de vuelta al corazón en menos de un segundo. Viven al límite de lo posible. Son voladores de élite con necesidades extremas. No es de extrañar que cuando no están volando o alimentándose, se dediquen a descansar y conservar energía. Pasan el 80% del tiempo posados en algún sitio y aprovechan para estirar los músculos y cuidarse el plumaje. La lluvia les da la oportunidad de limpiarse y cepillarse bien las plumas. A diferencia de los insectos, a los colibríes les encanta la lluvia y en cuanto los cielos se oscurecen, estas diminutas aves se apresuran a buscar una hoja en la que darse un buen baño. Este mielero común se asea con deleite.
El baño no puede prolongarse mucho porque los colibríes necesitan alimentarse, de media, cada 15 minutos. Si no, morirían de hambre en cuestión de unas pocas horas. Debido a su precario equilibrio energético, para estas aves es importantísimo no malgastar tiempo visitando flores que ya no tengan néctar. ¿Es posible que sean capaces de recordar las flores que ya han visitado? Puede parecer fácil cuando no hay más que un pequeño racimo de flores. Pero ¿cómo apañárselas ante un lapacho cargado de ellas? Pues hasta en un árbol como este, los colibríes son capaces de recordar las flores que han visitado. Una verdadera hazaña para el cerebro de un pajarito. Las plantas han cambiado la morfología y fisiología de estas aves, su tamaño, su forma de volar y su metabolismo hiperactivo. Pero los colibríes no pueden vivir alimentándose solo de néctar. También necesitan proteínas, que gracias a sus habilidades acrobáticas cazan al vuelo con total precisión. No siempre lo consiguen, pero tienen un índice de acierto bastante alto. Necesitan las proteínas para desarrollar la musculatura y cambiar el plumaje. Lo más complicado es no atragantarse al tragarse una mosca inquieta. Los colibríes son extraordinarios en muchos sentidos, pero como cualquier otra ave, necesitan aparearse. Este macho de rabudito crestado tiene una extraña forma de impresionar a la hembra. El cortejo dura tan solo unos segundos y nos había pasado desapercibido hasta que hemos podido observar su singular belleza con la tecnología de las cámaras de alta velocidad. Dado que viven en el filo de la navaja, este ritual de cortejo puede parecer una paradójica ostentación de energía. Y puede que ese sea precisamente el objetivo. Que el macho alardee de su buena forma física. Pese a que el macho ha puesto todo su empeño y sus energías, esta hembra no parece estar impresionada. Son las hembras las que construyen el nido y cuidan los huevos. Pero para los colibríes ninguna operación es sencilla.
Para poder permanecer en el nido el tiempo suficiente para que los huevos conserven el calor y, al contrario de lo que se podría pensar, las hembras bajan su temperatura corporal. Es la única forma de reducir el tiempo que pasa fuera alimentándose. El momento más peligroso de la vida de un colibrí es su etapa como polluelo. Debe asegurarse de pasar inadvertido. Solo se activan para pedir alimento sin piar siquiera cuando detectan el aleteo de la madre con el plumón del lomo. La hembra alimenta a los polluelos con una mezcla de polen, néctar e insectos. Pero pese a todos sus desvelos, pocos polluelos alcanzan la edad adulta. Incluso en su etapa adulta los colibríes atraviesan graves dificultades. Tienen que estar alimentándose cada 15 minutos, así que ¿cómo sobreviven durante la noche? Por las noches, los colibríes se enfrentan a un enorme reto: mantenerse con vida hasta la mañana siguiente. Su forma de resolverlo es tan extraordinaria como los demás aspectos de su vida. Entran en letargo, una especie de hibernación. Reducen espectacularmente la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca, que pasa de 400 a 40 latidos por minuto. Así consumen una centésima parte de la energía que utilizan cuando vuelan. Es una solución muy radical y extremadamente peligrosa porque mientras están en letargo no se pueden mover y no tienen posibilidad de escapar de los depredadores nocturnos. Al amanecer empiezan a agitarse y a ir entrando en calor. Tardan hasta media hora en recuperar su temperatura normal. La única posibilidad que tienen los colibríes para poder ver un nuevo día es recurrir a estas medidas extremas. Al vivir tan al límite en lo que a consumo energético se refiere, tienen que asegurarse de estar siempre cerca de una fuente de néctar. O lo que es lo mismo, tener un buen puñado de flores bien vigilado en todo momento. Como las flores les proporcionan su principal sustento, hasta cuando se están alimentando están alerta por si aparece algún ladrón, como esta hembra de rabudito. En la mayoría de los casos, cuando el intruso ve que el legítimo propietario del territorio se enfrenta a él, se retira sin plantarle cara. Por lo general, los propietarios defienden sus flores haciendo ostentación de su brillante plumaje. Las plumas de los colibríes son de una iridiscencia espectacular. Los colores no son fruto de un pigmento, sino de la presencia de capas de burbujas de aire microscópicas en las plumas que refractan y reflejan los rayos del sol y los combinan para producir unos colores resplandecientes. Como los colores dependen del ángulo en que incide la luz, los colibríes pueden activar y desactivar los brillos a su antojo, de forma que pueden lanzar señales a los intrusos u ocultarse de un enemigo según convenga.
Si esa señal de advertencia falla, empezará la pelea. Pese a su tamaño, no son unas joyas frágiles y exóticas, sino unos combatientes muy agresivos. Es una cuestión de vida o muerte. Están defendiendo su preciada fuente de néctar. Dada su habilidad en el vuelo, gran parte de la pelea se produce en el aire. Estas batallas aéreas son luchas por el control de las flores porque sin un territorio bajo su dominio, los colibríes corren el riesgo de morir. Al norte de Brasil se establecen territorios temporales que no duran más que unas cuantas horas. Las flores de los cactus que cubren las rocas solo se abren por las tardes. Por las mañanas están ocultas en estas peculiares coronas y el jardín de cactus está desierto. Pero cuando las flores se abren, los colibríes aparecen como por arte de magia. Saben a qué hora empieza a haber néctar disponible. Las aves se deleitan con el espléndido banquete de néctar y cuando terminan, el polen se les queda pegado al pico y así lo llevan a otras flores. Los primeros colibríes que llegan se reparten este mundo en miniatura. Cada uno patrulla el espacio aéreo de su territorio asignado y ahuyenta a los intrusos. Los propietarios temporales de esta zona de cactus no tienen miedo a nada. Se atacan entre sí y hacen caso omiso de un lagarto mucho más grande que ellos. Pero cuando los visitantes son abejas y avispas, la cosa cambia. Se retiran, son demasiado pequeños y una picadura tendría consecuencias mortales. Los colibríes pasan toda la tarde alimentándose, vigilando y peleando por su espinoso territorio. Cuando el sol se empieza a ocultar, van yéndose poco a poco para regresar la tarde siguiente. Los colibríes son un prodigio de la evolución. Las adaptaciones que han experimentado les han permitido trasladarse a hábitats muy variopintos. Se han establecido allá donde había flores que necesitaran polinizadores fiables.
Hace unos 17 millones de años, cuando la cordillera de los Andes, empujada por el movimiento de las placas tectónicas, se elevó aún más, surgió otra oportunidad para estas aves. La cadena volcánica superó los 5.000 metros de altura por encima del territorio ancestral de la meseta brasileña, y allí se crearon hábitats nuevos. Las condiciones eran todo un reto. A tan vertiginosas alturas hay menos oxígeno y el aire está menos comprimido. Es menos denso. Algunas plantas les ofrecen a estos mensajeros alados una rama en la que apoyarse. En lugar de mantenerse suspendido en el aire, este colibrí cobrizo se agarra a la fucsia mientras se alimenta para ahorrar energía. Otras especies han encontrado otras formas de adaptarse a la vida en la alta montaña. El colibrí gigante tiene las alas mucho más grandes. Como el aire es menos denso, necesita más superficie. Además, mueve las alas describiendo un arco bien amplio para crear más sustentación. Cada vez que las acerca, los extremos casi se tocan. El colibrí gigante es el mayor de todos. Pesa lo que un carbonero común y posiblemente el suyo sea el tamaño máximo que un colibrí pueda alcanzar. Los Andes, con su enorme variedad de hábitats, originaron una multiplicación de especies de colibríes. La mitad de ellas viven en estas montañas junto a las plantas que polinizan. Y algunas de estas plantas han establecido un vínculo muy estrecho con sus mensajeros. Este arbusto es un trompetero, que tiene unas flores enormes. Miden 20 centímetros de largo. El néctar está al fondo de la flor tubular, fuera del alcance de la mayoría de los colibríes. Este colibrí pechirrojo no tiene forma de llegar al néctar. Solo hay un ave que puede libar el néctar de las flores del trompetero. El colibrí pico espada. Su pico es más largo que su cuerpo. Tiene el pico más largo en proporción al cuerpo de todas las aves del mundo. Y ese pico y esa lengua extremadamente largos le permiten ser el único que se alimenta de estas flores. Aunque un pico largo también es útil para otras cosas. El trompetero no es la única planta que ha establecido una relación tan estrecha con el colibrí pico espada. Esta es una especie de pasiflora que también tiene flores tubulares alargadas. Esa mancha naranja en el cuello del colibrí es polen. Cada vez que liba el néctar de las flores de la pasiflora, el polen pasa de la planta al colibrí. Al haber establecido una relación tan exclusiva, tanto la pasiflora como el trompetero han conseguido aumentar las probabilidades de que su polen se transfiera a una planta de su misma especie.
Y el colibrí sabe que el néctar de esas plantas es solo para él. El beneficio es mutuo. Este otro colibrí ha establecido un vínculo aún mayor. Tiene un acuerdo totalmente exclusivo con esta heliconia. Las flores anaranjadas de esta planta están protegidas. Se ocultan en el interior de las robustas brácteas de color rojo. Los pétalos describen una curva pronunciada. Y esta es la única ave que puede alcanzar el néctar. La curvatura del pico se ajusta perfectamente a la de la flor, como una llave a una cerradura. Conforme se alimenta en su jardín privado, el polen se le va adhiriendo a la cabeza. Y cuando va de una flor a otra, las va polinizando. Como este pico de hoz coliverde tiene todo el néctar de la heliconia a su disposición, no necesita preocuparse de defender el territorio. Dedica el día a ir de flor en flor. Y como tampoco necesita hacer alarde de que las plantas le pertenecen, su plumaje no es iridiscente, de hecho es bastante soso, solo le sirve para camuflarse entre las flores de las que disfruta en exclusiva. El siguiente capítulo de la evolución de los colibríes sucedió hace unos 6 millones de años. Algunos colibríes se hicieron aún más pequeños. Estos microcolibríes son unos de los seres vivos de sangre caliente más pequeños de la Tierra. Pesan unos 2 gramos, como una moneda de 1 céntimo de euro. Y compiten de forma directa con los insectos. No solo son más pequeños que sus congéneres, sino que tienen un aspecto distinto y no se comportan de la misma manera. Vuelan casi como un insecto y recorren los bosques para alimentarse de muchas flores diferentes. El gran misterio es cómo hacen estos minúsculos pajarillos, como este colibrí de Mitchell, para que no los ataquen los moradores de mayor tamaño. Esta amafilia andina, que es bastante agresiva, ignora al ladronzuelo. ¿Por qué? Y lo que es aún más intrigante,
¿Cómo es que el diminuto colibrí de Mitchell no tiene miedo a acercarse al almacén de néctar de la amacilia? Puede que la amacilia no identifique al colibrí de Mitchell como uno de sus congéneres. Puede que consiga engañarla gracias a su pequeño tamaño y su forma de volar, que se parece más a la de los insectos. Incluso comparte una flor con el ladronzuelo. ¿Es posible que el colibrí de Mitchell se esté aprovechando del miedo de sus congéneres a las abejas y las avispas? Se cree que este grupo de microcolibríes se originaron en América Central y desde ahí se extendieron hacia el norte. Lo hicieron atraídos por las flores. Pero vivir tan al norte tenía un inconveniente: el invierno. Así que en otoño, el colibrí gorguirrubí inicia un viaje al sur antes de que las flores se marchiten y se quede sin comida. En septiembre ya han llegado a lugares como Rockport en Texas, tras haber recorrido más de 3.000 kilómetros desde Canadá. Pero aún les queda lo más difícil. Deben proseguir su viaje al sur y para muchos eso significa atravesar la inmensidad del océano. Los habitantes de la zona instalan comederos para ayudarles a afrontar la migración. Los voraces colibríes se alimentan sin parar. Tienen que engordar convirtiendo los azúcares del néctar en grasa. En solo 3 días prácticamente duplican su peso. Es como si una persona de peso medio engordara 50 kilos solo de grasa. La llegada de los colibríes es motivo de celebración. El Festival de los Colibríes de Rockport congrega a muchos curiosos venidos de toda Norteamérica para observar a estos diminutos viajeros. En el punto culminante de la migración, Rockport se convierte en el hogar temporal de decenas de miles de colibríes. No hay otro lugar en el que se puedan ver tantos colibríes juntos. No cabe duda de que es todo un espectáculo que motiva a algunos a querer dar la nota, por desgracia. Bonito casco. Cuando han engordado lo suficiente, se dirigen a la costa para poner a prueba sus dotes de vuelo. Ha llegado el gran momento.
La travesía nocturna, en la que recorrerán 800 kilómetros sin detenerse, es una empresa de enorme envergadura para estos diminutos pajarillos. Un último trago y las aves se disponen a atravesar el Golfo de México. Todavía desconocemos muchos aspectos de esta migración, pero hace poco que un equipo de científicos ha podido hacer un seguimiento de las aves con el radar Doppler del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. Aunque se diseñó para detectar las gotas de lluvia que contienen las nubes, es un radar muy sofisticado que también puede seguir la trayectoria de las bandadas de pájaros pequeños como los colibríes. En cuanto salen del alcance del radar, el viaje vuelve a quedar envuelto en misterio. Aún nos queda mucho por descubrir sobre la acelerada vida secreta de los colibríes. Pero lo que sí sabemos es que son unos de los seres vivos más extraordinarios, coloridos, vivaces y acrobáticos de todo el planeta. Viven al límite de lo posible y son una de las obras maestras de la naturaleza en miniatura. Y todo por ser los mensajeros de las plantas.